Lecturas del domingo 16 del tiempo ordinario, 20 de julio del 2014. Lectura del Evangelio, San Mateo, capítulo 13 del 24 al 43. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podrías arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancar primero la cizaña y atarla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenarlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta, aunque es la más pequeña de las semillas. Cuando crece, es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo, y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro de la sabiduría, capítulo 12, versículo 13 y del 16 al 19. Fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia, y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total, y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, el versículo 26 y 27. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que
escudriña los corazones, sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasemos al Evangelio y a su explicación. Nos menciona aquí el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del 24 al 23, unas parábolas, las cuales las vamos a ver desde un punto de vista teológico, ya que las parábolas son semejanzas, son enseñanzas en las que te está haciendo ver cuál es tu condición o qué es lo que tú debes de hacer en adelante. Dice, en aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. En esta lectura vemos cómo, al final, nos da una explicación de la parábola. Si ustedes le ponen atención, esta es una de las explicaciones en donde encontramos cómo Luzbel pone la cizaña en el mundo para que el hombre caiga, y el Génesis nos lo representa y nos explica con Adán y Eva ese mensaje en donde se aparece el mal dentro de una serpiente viviendo en el árbol de la sabiduría. Tenemos que confrontarlo, ya que esa es la forma en la que se nos está explicando el momento en que el maligno, enemigo de Dios, siembra la cizaña a todos los hombres, hijos de Dios. Y dice que en aquel tiempo Jesús propuso una parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Vemos cómo el mal, el maligno, siembra esa cizaña en la gente. Y lo vemos que confrontándolo es Adán y Eva. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Los dos empezaron a crecer al mismo tiempo. Así nos dice la semejanza. Entonces fueron los criados a decirle al amo. Aquí vemos cómo los ángeles de la guarda, le dicen al amo, que es nuestro Padre Dios, le dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Como diciendo, ¿no hiciste a tus hijos, Adán y Eva, perfectos? ¿No son una buena semilla? ¿De dónde sale esa cizaña? Dicen los ángeles de la guarda, haciendo la pregunta a nuestro Padre Dios. Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. El enemigo es Luzbel. Recordemos que Luzbel se rebeló en contra de Dios porque no aceptaba que Dios haya puesto a Adán y Eva en un paraíso terrenal como lo conocemos nosotros, y tenía envidia y decía que como él, siendo primero creación del Señor y que estaba a su servicio, no le había regalado un paraíso como a Adán y a Eva. Dios le dijo que si no, él no quería servir, que no lo hiciera. Y se fue. Ese maligno era un ángel, Luzbel, Luzbella, y se fue con muchos ángeles, con muchas legiones de ángeles, a estar en contra de nuestro Padre Dios. Después aquí nos menciona que los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Los criados le preguntan a nuestro Padre Dios si quiere que acaben con ese maligno que está haciendo y que está creciendo en el crecimiento de los hijos de Dios, de Adán y Eva. Y dicen: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Esos criados son los ángeles, y sabemos que son los arcángeles. Pero él le respondió, nuestro Padre Dios responde: no, que al arrancar la cizaña podrías arrancar también el trigo. Al destruir a Luzbel y toda su legión de ángeles,
podrían también destruir a los hijos de Dios. Era un peligro, ya que los arcángeles podían hacer daño en su empeño de destruir al mal. Y nos menciona aquí, déjalos crecer juntos hasta la siega, o sea, hasta el momento en que se necesite los frutos, se necesite recoger los frutos. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores, arrancar primero la cizaña y atarla en gavillas para quemarla. O sea, dejar que los dos crezcan, y ya crecidos será más fácil. ¿Por qué? Porque ya el hombre, los hijos de Dios, con sus obras, podrán ser separados, podrán ser salvados, porque los identificarán, sus vestidos blancos los identificará su bien actuar en el mundo, el buen cumplimiento de la palabra de Dios. Y la cizaña se notará plenamente, la maldad se notará plenamente. Y entonces dirá a los segadores, a los sirvientes, que en este caso los segadores serían los 4 jinetes del Apocalipsis, arrancar primero la cizaña y atarla en gavillas para quemarla, y ahí habrá destrucción. Y el trigo almacenarlo en mi granero, que quiere decir aquellos que sí trabajaron, aquellos que sí cumplieron con Dios, estarán en su granero, o sea, estaremos o estarán todos aquellos que cumplan con Dios en el reino de los cielos. Pero aquí está haciendo una semejanza, por eso dice en mi granero. Hasta aquí acaba la primera parte de esa parábola, o aquí acaba la primera parte de esta lectura con esta parábola. Espero que lo hayan más o menos entendido, ya que lo estamos confrontando con el Génesis, lo estamos confrontando con Adán y Eva, lo estamos haciendo a la semejanza, ya que el demonio se mete en el cuerpo de la serpiente y hace pecar a Eva, y Eva hace pecar o hace caer a Adán en el mismo pecado que ella, pero ellos no fueron culpables, ya que fueron engañados por este maligno, que es la cizaña, y los hijos de Dios, creciendo, entonces, al igual que el mal, y caen, y caen en pecado, y Dios les promete que les va a mandar el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos como aquí entonces les propone otra parábola. Veamos esta otra parábola. En esta lectura dice, el reino de los cielos se aparece a un grano de mostaza, que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Esto nos da a entender que no por muy poco que hagas, por muy insignificante que sea tu trabajo, o por muy pequeño que tú creas que es tu labor, no va a dar fruto. Sí va a dar fruto y va a ser grande. Y aquí nos está dando a entender ese grano de mostaza que se siembra en una huerta y que es muy pequeña de las semillas, cuando crece, pues es toda un crecimiento enorme. Y dice que es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas. Y hasta sirve para que los pájaros aniden en sus ramas. O sea que hace esa semilla que se sembró de mostaza, al fecundarse, da mucho fruto y es grandísimo. Aquí nos dábamos cuenta que no es el hecho de hacer mucho, sino poco con mucha calidad. Nuestras obras que sean pocas, pero con mucha calidad, y no querer hacer muchas con poca calidad. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Así de fácil, así de sencillo. Por eso nos pone esta otra parábola. Así se parece el reino de Dios. ¿Sí? O sea, muy sencillo. Y nos menciona que 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. No dice otra cantidad de medidas de harina, dice 3. Es un número muy importante dentro de la teología. El reino de los cielos es en donde habita Dios. Y dice que se parece a la levadura. Y diremos, ¿cómo que se parece a la levadura? Pues sí. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina. ¿Sí?
La mujer es la que lleva a cabo este acercamiento al final del cumplimiento de la palabra de Dios. Y basta para que todo fermente. La mujer es la que trae la vida al mundo. La mujer es la que nos ayuda a que podamos incorporarnos a nuestra vida eterna. Y tenemos el ejemplo primordial que es nuestra Santísima Madre. Después dice, Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, nos menciona, y sin parábolas no les exponía nada. Jesucristo siempre les enseñaba de una forma de semejanzas. Así se cumplió el oráculo del profeta, ya que así había sido profetizado, y se abriré mi boca diciendo parábolas, así dice el profeta, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta cómo dice? Anunciaré los secretos desde la fundación o desde la creación del mundo, desde el inicio del mundo. Por eso hice esta confrontación con el Génesis, con el hecho de Adán y Eva, para que se cumpla, dice, la profecía, el oráculo del profeta, y habla Jesucristo en parábolas. Y los secretos, sí, son anunciados desde la creación del mundo. Luego dejó a la gente, vemos cómo Jesucristo se va, a la gente la deja después de darle una doctrina, de enseñarle por medio de semejanzas, a parábolas, y se fue a casa. No nos dice a qué casa, pero se dan cuenta cómo Jesucristo no andaba siempre durmiendo o pernoctando en la noche fuera de una casa o en el campo. Siempre tenía un lugar en donde hospedarse. Y esto nos hace ver que nosotros damos hospitalidad a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestra familia, cuando oramos, cuando rezamos, cuando nos confesamos, cuando comulgamos, cuando hacemos obras de caridad a los demás. Entonces le estamos dando a nuestro Señor Jesucristo posada. Le estamos aceptando y admitiendo en nuestras vidas. Y aquí dice que dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercan a decirle a Jesucristo, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Y fíjense cómo Jesucristo a los discípulos les explica de esta manera, de una manera muy perfecta y clara. Y les contesta, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Está dejando la buena semilla, que es la doctrina, la palabra de Dios. Esa es la semilla. ¿Se acuerdan de que nosotros somos sembradores y que tenemos que sembrar la semilla? Esa buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Exactamente, el campo es el mundo. Toda la gente que vive en este planeta. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La buena semilla son todos aquellos que sí aceptan la palabra de Dios. Son los partidarios y después dice la cizaña, son los partidarios del maligno. La cizaña son todos aquellos que andan en el mal, que cometen pecado, que no aceptan a Dios. El enemigo que la siembra es el diablo. Vemos cómo entonces la confrontación con lo que les acababa de mencionar al principio de esta lectura es que el diablo siembra esa semilla en la mujer cuando le transmite por medio de una serpiente de que coma del árbol de la sabiduría, y la mujer es engañada. Le siembra en su corazón esa astucia, le siembra en su corazón esa inteligencia, y la hace que coma del árbol de la sabiduría, y al comer del árbol de la sabiduría tiene entendimiento, raciocinio, y empieza a preguntarse 1000 cosas, y una de tantas es, ¿por qué? ¿Por qué con Dios? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué tengo que seguir a Dios? ¿Y por qué tengo que hacer lo que Dios dice? Entonces aquí nos menciona que el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Esa es la siega, como habíamos dicho hace rato, ¿sí? En el que el Señor, en el fin del tiempo, en el fin del mundo, en el fin del género humano, el Señor va a pedir cuentas. Y dice, y los segadores, los ángeles, como les había yo dicho, los ángeles ciegan
llegan y acaban. Hace un momento les dije los jinetes del Apocalipsis. Y muchos han dicho, bueno, los jinetes del Apocalipsis pues son jinetes, son caballeros, son cabalgantes, pero en realidad son ángeles que vienen y que tienen poder que se les dio y que Dios les dio. Y no los vemos como ángeles a los jinetes del Apocalipsis. ¿Saben cuáles son los jinetes del Apocalipsis? ¿Saben cuál es? ¿Sí? El jinete del hambre, de la guerra, la muerte y la peste. Son 4 ángeles. Y se dan cuenta cómo en la actualidad la gente cree en la muerte y pone a la muerte con una fisonomía de un esqueleto. Porque cuando se muere la gente, lo que quiere es un esqueleto. Después del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no ponen a la muerte, digamos, a un muerto? Que todavía no se desintegra y que todavía no quedan sus poros huesos. ¿Por qué no ponen a la muerte así? Y en la actualidad, si los queman, pues ya son cenizas. El esqueleto luego se destruiría. ¿Y por qué no ponen a la muerte como si fueran cenizas? Pero error tras error van promulgando los seres humanos cuando son ignorantes y no conocen nada de la palabra de Dios. En realidad los jinetes del Apocalipsis son ángeles. El hambre, la peste, la muerte y la guerra. ¿Tienen ustedes la guerra? Sí, la guerra. Seguimos. Dice, la buena semilla es el reino, las cizañas son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojarán al horno encendido, a lo que le llamamos nosotros infierno. Y vemos como entonces Jesucristo, el Hijo del Hombre, envía a sus ángeles, lo que estamos hablando. Y arrancarán de su reino a todos. ¿Y por qué arrancarán de su reino? Pues que estamos en su reino. Exactamente. Porque el reino de Dios ya está aquí con nosotros. El reino de Dios habita en nosotros. El reino de Dios es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados, porque a pesar de que tienen el Espíritu Santo, están cometiendo pecado, equivocaciones. Y los arrojarán al horno encendido, o sea, los van a desintegrar. Ese va a ser su fin. No proseguirán. Allí será llanto y rechinar de dientes. Nos hace esto una comparación de un llanto, de que hay sufrimiento, y rechinar de dientes, porque se oye horrible el sonido de rechinar de dientes, ¿no? No creo que a alguien le encante el sonido de rechinar de dientes y haga hasta una canción de rechinar de dientes. Pues no. Por eso nos pone estos 2 formatos de sufrimiento. Y nos termina diciendo entonces, los justos brillarán. Pues sí, los que cumplen con el Señor estarán con el Señor, y dice, como el sol en el reino de su Padre. ¿Sí? Estaremos en la vida eterna. El que tenga oídos, que oiga. Nos hace muy claro. El que tenga oídos, que oiga. Y se acuerdan de la lectura anterior. A veces oímos y no escuchamos. Vemos y no miramos bien. Nos pasa de largo la situación. No comprendemos lo que Dios nos está diciendo en la lectura. Esta lectura en la que se están mencionando estas parábolas nos hace ver que nosotros, como sembradores, debemos de tener mucho, pero mucho apego y mucho cuidado en las cosas de Dios. Y el Señor nos está cuidando. El Señor nos está ayudando siempre para llevar a cabo nuestras obras de caridad hacia los demás. Y nos ha puesto 3 parábolas, en la que en la primera pues estamos viendo la confrontación a la creación, al Génesis, y estamos viendo que la cizaña la siembra el maligno, no la siembra Dios, la siembra el maligno. Dirán ustedes, ¿por qué si Dios es todopoderoso no da término total al maligno y destruye a Luzbel y a todos los ángeles que vagan por el mundo para la perdición de las almas? Que así decimos en una de nuestras expresiones de oración. ¿Por qué creen ustedes que Dios
no ha destruido a ese ángel, porque Dios es justo. Dios da la libertad. Los ángeles fueron creados para el servicio del Señor. Y cuando la luz bella, se fue del Señor en compañía de muchas legiones de ángeles que apoyaron a Luzbel, Dios dejó encargado a todos los servidores, a todos los ángeles, a otro ángel, y que tiene por nombre San Miguel Arcángel. Ese arcángel, él es el que dirige a todos los ángeles del reino de Dios. Querubines, serafines, dominaciones, potestades, a todos los dirige San Miguel Arcángel. Recordemos que nada más tenemos 4 arcángeles, no hay más, no empecemos nosotros a inventar, son los que el Señor nos ha dicho que debemos de conocer, que es San Miguel Arcángel, que es la fuerza, San Rafael, que es la medicina, San Gabriel, que es el mensajero, San Uriel, que es el centinela. Rafael está en el libro de Tobías, ahí se menciona. San Gabriel está en los evangelios, que habla con nuestra Santísima Madre María. San Miguel Arcángel está en el Apocalipsis. Y San Uriel no se menciona en las Sagradas Escrituras, pero la tradición judaica, la tradición hebrea, siempre ha mencionado a San Uriel como el vigilante, como el centinela, como el que está custodiando la entrada y la salida del reino de los cielos. Son los 4 arcángeles. Veamos nosotros ahora el libro de la sabiduría, capítulo 12, versículo 13 y 16 y 19. Y nos menciona, fuera de ti, no hay otro Dios al cuidado de todo. Pues no hay. Solamente nuestro Padre Dios es el que nos cuida. No hagamos feticherías. Por eso es que es muy importante en que no te encomiendes a los ángeles. Nadie te va a cuidar como Dios. No te encomiendes a ningún santo porque nadie te va a cuidar como Dios. Es más, no te encomiendes a nuestra Santísima Madre porque el único que te cuida es Dios. No hay otro Dios al cuidado de todo, no. Nuestro Padre Dios cuida hasta nuestra Santísima Madre. Lo que debemos hacer es platicar con nuestra Santísima Madre, porque es la Madre de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, y le podemos a ella pedir que le diga a nuestro Padre Dios, ya que nuestro Padre Dios a ella la escucha, pero enseguida. Y no digo que a nosotros no nos escuche enseguida, pero si nosotros estamos equivocados, no sabemos pedir, somos bárbaros, somos pecadores, estamos alejados de Dios, no tenemos las palabras idóneas, no sabemos qué hacer. A veces nos paramos enfrente de la imagen de San Pedro, o la imagen de San Charbel, o la imagen de San Judas Tadeo, o la imagen de algún santo, y nos ponemos a rezar el Padre Nuestro. Si el Padre Nuestro es para nuestro Padre Dios, ¿qué tiene que ver San Judas Tadeo cuando estamos hablando nosotros del Padre Nuestro? La oración. O nos ponemos enfrente de la imagen de nuestra Santísima Madre, del Sagrado Corazón de Jesús, o de la Virgen del Rosario, la Virgen de Fátima, ¿sí? Y empezamos a rezar el Padre Nuestro enfrente de la imagen de la Virgen. Si vamos a hablar con la Virgen, hablemos con la Virgen. Si vamos a hablar con Dios, hablemos con Dios. Y a Dios, con que cerremos nuestros ojos en cualquier parte del planeta, el Señor nos va a escuchar. No necesitamos ninguna imagen enfrente de nosotros. Pero a veces tenemos una imagen de nuestro Señor Jesucristo y hablamos con nuestro Señor Jesucristo y empezamos a rezar el Padre Nuestro. Nuestro Señor Jesucristo no es el Padre Nuestro, no es nuestro Padre Dios. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Maestro, es nuestro Señor, nuestro guía, nuestro pastor, el camino, la verdad y la vida. Y cuando hablemos con nuestro Señor Jesucristo, hablemos con nuestras propias palabras. Él no dejó una oración plena y precisa para hablar con Él. Él nos entiende y nos escucha plenamente. Pero el que está al cuidado de nosotros es nuestro Padre Dios. Tú puedes hablar con quien se te dé la gana, de toda la corte celestial, pero el que cuida de nosotros es nuestro Padre Dios. No inventemos cosas. Tú hablarás con el santo favorito que tengas.
Pero al final de cuentas, espero que entiendas que si tú le hablas a un santo, no te va a entender. Porque si estás hablando con él, creyendo que él te va a contestar, pues no te va a contestar. Los santos no hacen milagros. Los santos no están omnipresentes. El que te escucha es nuestro Padre Dios. El que te escucha es nuestro Señor Jesucristo. El que te escucha es nuestra Santísima Madre. Y el que posiblemente te escuche es tu ángel de la guarda o los ángeles de Dios, que están al cuidado de nosotros. Y que van y que le dicen al Señor, Señor, pues no hiciste bien a ese tu hijo tuyo que está ahí. ¿Cómo es posible que haya cizaña, que haya maldad junto de él? Y el Señor, pues, no hará caso de lo que le digan sus ángeles. Al decir los ángeles, pues si quieres le damos en la torre a la cizaña, no. No, déjalos que crezcan los dos juntos. Y así este Hijo de Dios va a demostrar que verdaderamente ama a Dios, me ama, y va a hacer obras, y va a cumplir con su trabajo. Al final del tiempo, a los 30, a los 40, 50, 60, 70, 80, 100 años, no sé. Y el Señor va a demostrar que ese Hijo de Dios, a pesar de haber estado tanto tiempo con la cizaña en el mundo, pudo cumplir con su deber, con su trabajo. Hay que cumplir con nuestro trabajo, sembradores. Hay que hacer lo que tenemos que hacer. No nos podemos ir aquí o de aquí sin haber hecho lo que tenemos que hacer. Pongámonos a trabajar. Ya es tiempo. Ya olvídate de tantas cosas. Ya olvídate de las diversiones. Ya olvídate del mundo material. ¿Sí? Ya comprende lo que tienes que hacer. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento nuevo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Dice aquí, en esta lectura del libro de sabiduría, fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. A nadie le vas a dar cuentas, ni a nuestra Santísima Madre, ni a San Judas Tadeo, ni a San Charbel, ni a San Miguel Arcángel. A nadie, solo a Dios. Es al único. Y no hay otro. ¿Sí? Unos le dicen Jehová, otros le dicen Yahvé, otros le dicen Adonai, otros nada más le dicen Señor, otros le dicen Dios Padre, etc. Es el mismo, es Dios. Tu poder es el principio de la justicia. El poder de Dios es el principio de la justicia. Aquí nos dice el libro de la sabiduría. Dios es justo. No te va a dar más ni te va a dar menos. Él te va a dar lo que tú necesites. En lo espiritual, en lo material también, pero estoy hablando de las cosas espirituales. Él sabe cuándo vas a enfermar y Él sabe cuándo te vas a curar. Él sabe si necesitas la enfermedad o no la necesitas. Y dirás tú, ¿cómo que voy a necesitar una enfermedad? Sí. Sí, porque tenemos un cuerpo. Y el cuerpo es orgánico. Es un organismo vivo. Y está constituido de órganos. Y los órganos tienen un funcionamiento. O sea, están constantemente envejeciendo. Y a veces envejece más rápido el hígado que los pulmones. O el aparato digestivo envejece más que el hígado. O la vesícula. ¿Sí? O el corazón. O el cerebro. Van envejeciendo poco a poco. Y unos se deterioran más. Y si tú les das mala alimentación, pues se deterioran de otra manera. Y si tú no les tienes el cuidado correcto, pues se van deteriorando de otra manera. Pero todo eso, pues es conciencia tuya. Todo eso es cuidado tuyo. Pero Dios sabe qué es lo que necesitas y para qué lo necesitas. Y las enfermedades son signos para que le demos gracias a Dios cuando nos cura. O si no nos cura también, le demos gracias a Dios porque a pesar de la enfermedad estamos aquí amándolo y sirviéndolo. A pesar de la enfermedad. Bueno, vamos a seguir porque si no vamos a filosofar con respecto a la palabra de Dios.
Y nos tardaríamos mucho tiempo en dar muchos aspectos de que Dios nos ama y de que Dios es justo. Tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Dios perdona a todos. Hasta el más malo, sí. Hasta el presidente más malo, sí. El asesino, sí. Si se arrepienten, si se convierten, sí. No lo va a perdonar si no se arrepiente. Todo conlleva a una acción, viene una reacción. Y dirán ustedes, es que entonces, ¿por qué Dios perdona en nada más a los que se arrepienten? Pues sí, porque el que se arrepiente está aceptando a Dios. Y si está con Dios, no está en contra de Dios. Y ya hizo y deshizo, pues sí. Es la oveja perdida y regresó, pues sí. ¿Y a ti qué? Tú es lo que tienes que hacer. Todos tienen oportunidad. Él es el soberano. Él es el soberano del universo. Él manda. Él es el todopoderoso. ¿A ti qué? Si lo perdona, la perdona, ¿a ti qué? Tú es lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha perdonado? ¿Y quién se mete cuando Dios nos perdona a nosotros? El vecino. Se pone a reprochar porque ya Dios nos perdonó. ¿Y cuántas veces nosotros juzgamos a las personas porque no van a misa, porque son prostitutas, porque son homosexuales, porque cometen pecado, porque roban, porque matan, y los juzgamos, y los condenamos y los odiamos? Dios es justo, y si se arrepienten, pues los perdona. Pero qué difícil es a un criminal que se arrepienta. O sea, no es fácil, ¿eh? Si nosotros que estamos escuchando la palabra de Dios nos cuesta trabajo arrepentirnos de nuestras tonterías que cometemos, pues ellos es más difícil, ¿eh? Pero de que se puede, se puede. Después nos menciona aquí, tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total. ¿Se han dado cuenta de eso a la gente? ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta cómo Dios demuestra su fuerza con cierta gente? ¿Sí? Y que hay gente que le empieza a ir como mal en la vida que ha llevado tan equívoca, y empiezan a sufrir y empiezan a desesperarse y pierden todo, pierden el trabajo, pierden dinero, pierden el amor en la familia. Dios les está mostrando su fuerza porque ellos dudan del poder total de Dios. Yo no creo en Dios, y andan haciendo y deshaciendo. A mí no me interesa la palabra de Dios y andan haciendo y deshaciendo. Yo no me confieso, yo no comulgo, yo no cumplo con los sacramentos. Es más, y dicen, Dios no existe. Y entonces Dios les empieza a demostrar su fuerza, y ellos empiezan a tambalear, empiezan a temblar, y todos los vemos de lejos y dices, órale, ¿por qué esa gente tiene esas enfermedades? ¿Sí? Porque esa gente ya perdió el trabajo, porque esa gente ya perdió todo lo que tenía, porque esa gente ya está bien gordo y feo, o gorda y fea, y empiezan a sufrir, porque él ya envejeció y ya tiene problemas de toda índole, físicos, económicos, sociales, de familia. Y nos damos cuenta cómo entonces el Señor está demostrando la fuerza en ellos para que se arrepientan, para que se reconcilien, para que regresen a Dios. Y nos dice aquí que demuestra tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Y reprime el Señor. El Señor hace su presencia y hace que esos que son audaces, ¿sí?, que no lo conocen, ¿sí?, también tengan la oportunidad con esas reprimendas de nuestro Padre Dios. Y dice, tú, poderoso soberano, o sea, el Rey, nuestro Dios, juzgas con moderación. Fíjense, los juzga con moderación, según su situación, y nos gobiernas con gran indulgencia.
Es indulgente el Señor, lento para enojarse, lento. No crean que nuestro Padre Dios se enoja así, ya cometiste pecado y luego ya. No. Para que hagamos enojar a Dios, pues está difícil. Nosotros decimos, es que ofendemos a Dios. Pues lo ofendes si no crees en Él. Si no estás con Él, lo estás ofendiendo. Pero Él es el Todopoderoso, a Él no le haces daño de nada. Si tuviera cabello, pues se le caería un cabello, ¿eh? Pero Dios, pues bueno, no tiene cabello. Sí. Porque podríamos decir, es como quitarle un pelo al gato, ¿no? Es como quitarle un cabello al Señor, un pecado. No, el Señor no tiene cabello. O sea que no te preocupes, ¿no? Pero dice que nos juzga con moderación y nos gobierna con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres, pues sí, es amo y Señor de todo. Él hace lo que quiere. Sí, Él hace lo que quiere con nosotros. La cosa es que nosotros nos dejemos de llevar por su mandato. Y así viviremos felices y bien. No necesitamos tener problemas. Los problemas nosotros los buscamos desde el momento en que no estamos cerca de Dios. Nos buscamos todas las incoherencias porque nos alejamos de Dios. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe de ser humano. ¿Quién es el justo? ¿Y que fue humano? ¿Quién? Pues Jesucristo. Él es el justo. Nacido de una mujer, de María. Y diste a tus hijos la dulce esperanza de que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento. Cuando hay pecado, existe el arrepentimiento. Si no existiera el pecado, pues no habría arrepentimiento. Por lógica, somos pecadores y nos arrepentimos de haber pecado. ¿Qué es un pecado? ¿Qué es un pecado? Si entiendes, es una acción que está en contra de las cosas de Dios. ¿Y cuáles son las cosas de Dios o de los mandatos de Dios? Pues no sé cuáles son los mandatos de Dios, pues no sabes, entonces no sabes identificar si es pecado o no. Ah, sí sabes cuáles son los mandatos de Dios. Ya los leíste, ya los estudiaste, ya los escudriñaste. ¿Cuántos libros tenemos? 70 y qué? 76 libros. 46 y 27. ¿Cuántos son? ¿Sí? 70 y qué. Y ya los leíste, ya los estudiaste, ¿sí? Ya los entendiste. Ahí vienen los mandatos, ahí viene la ley, ¿sí? Entonces, en esos 73 libros que tenemos, que es dicen que es la ley larga, ¿verdad? Los 73 libros, porque la ley corta o el canon corto es el canon largo, el de nosotros católicos. El canon corto pues es el que le faltan 7 libros, y que de hecho a este libro de la sabiduría no lo tienen, porque dicen ellos que está escrito en otro idioma y que pues no es aceptado por la religión o por la iglesia. Son 7 libros, los que no aceptan el canon breve, y que son los cristianos, los evangélicos, los bautistas, los adventistas, ¿sí? No aceptan estos 7 libros. Este es uno de esos, el libro de la sabiduría. Entonces, pues ellos tienen 66 libros y nosotros tenemos 73. Ellos tienen los 27 libros que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, pero ellos les hacen falta 7 del Antiguo Testamento. Ellos tienen 39, no tienen 46. ¿No? Bueno, pero ese es otro punto. No vamos a dar clases aquí de Biblia. No vamos a dar clases aquí de las condiciones bíblicas, ni tampoco de los libros. ¿No? Eso será ya otro tema de otra lectura. Entonces estamos viendo aquí que nos dice que
das lugar al arrepentimiento cuando hay pecado. Pasemos al libro, bueno, más bien a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, del 26 al 27, y fíjense lo que dice, algo muy hermoso. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. El Espíritu Santo vive en ti desde que fuiste bautizado. ¿Sí te acuerdas cuando fuiste bautizado? Bueno, no te acuerdas, pero tienes ahí un papelito, un documento. Desde ese entonces ya recibiste el Espíritu Santo. Ah, pero ya cambiaste de religión, o ya te fuiste con los mormones, o ya no crees en Dios. De todas maneras tienes el Espíritu Santo. Oye, pero yo ya me cambié con los mormones y ahí me metieron a una alberca y me volvieron a bautizar. ¿Volví a recibir el Espíritu Santo? Pues no, ya lo tenías. Pero es que yo cuando estaba chiquito, pues no me acuerdo, en la iglesia católica y me bautizaron y pues yo quisiera otra vez ser bautizado para que pues vivir esa experiencia tan agradable, ¿verdad? Y recibir otra vez el Espíritu Santo, no. Ya el Espíritu Santo lo recibiste desde que fuiste bautizado en esa pila bautismal cuando eras niño. Y si no estás bautizado, pues bautízate. Que ya estás grande, no importa, te puedes bautizar. Pero es que me piden en la iglesia que estudie la palabra de Dios para ser bautizado. Pues lógico. Pues si ya estás grande debes de conocer la palabra de Dios. Los discípulos estuvieron 3 años estudiando con Cristo. 3 años y después en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Y no les dijeron, dentro de 3 años, si repruebas el examen, no te bautizas, no recibes el Espíritu Santo. Pues no. ¿Quién reprobó el examen de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ya te acuerdas quién? De los 12 discípulos, ¿quién reprobó y no recibió el Espíritu Santo? ¿Quién? Ahí te lo dejo de tarea. Es uno. ¿Por qué motivo? A ver, acuérdate. ¿Ah? Estuvieron 3 años estudiando la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, para recibir el Espíritu Santo. Entonces, si estás grande y no estás bautizado, pues ya bautízate, estudia. Y si ya tienes el Espíritu Santo, pues qué bueno. Desde ese entonces ya el Espíritu Santo te está ayudando siempre en tu debilidad. Entonces ya no tiene caso que te vuelvas a bautizar en otro lugar, en otro lado. Ya estás bautizado, ya recibes el Espíritu Santo, ya lo traes ahí. Y con él debes de hacer tu trabajo. Esa es la fuerza, es la energía. Tiene dones. Y no todos tenemos los mismos dones. A veces sí nos encontramos a alguien que tiene el mismo don que yo y ahí echamos competencias, a ver tú cuánto puedes y yo puedo y ahí va, bueno, pues qué bueno, ¿no? A lo mejor él tiene 2, 3, 4, yo nada más tengo 1, 2, bueno, está bien. A lo mejor él tiene 7 o 10, bueno, está bien, está bien, está bien. A lo mejor alguien tiene el don de curación y otros tienen el don de la paciencia, el don de la inteligencia, el don de la sabiduría, bueno, está bien. El don de la caridad, bueno, está bien, de la templanza, sí. Está bien, qué bueno. ¿Qué don tienes tú? ¿Cuántos tienes? ¿Varios? ¿Ya estás haciendo algo? Bien, qué bueno. ¿No estás haciendo nada? ¿Sigues viendo el fútbol? ¿Sigues atarantado en el internet, en las redes sociales? ¿Estás expectante que ya el próximo sábado tienes fiesta? ¿O que el otro viernes ya te viene otra fiesta? Ah, porque los jóvenes... Y no, hay algunos ancianos también, que como les encantan las fiestas. Ir a bailar. Qué bárbaros. Y ahí se avientan su tango, ¿sí? Ahí avientan sus valses, ¿verdad? Y llórale, y a darle, y a darle. ¿Y Dios? ¿Cuándo le tienes tiempo a Dios? ¿Cuándo? Ahí se demuestra la fuerza de Dios. Ahí, para hacerlos recapacitar. Y yo digo, no, es que ya Dios me está castigando, es que Dios ya se olvidó. Bueno, ¿y cuándo te pusiste a estar con Dios, platicando con Él, estudiando su palabra y en contacto con Él todos los días? ¿A qué horas? ¿A qué horas te avientas la hora litúrgica? ¿Las 7 horas litúrgicas te las avientas? ¿Sí? ¿Las 7? ¿Te avientas el rosario diario? ¿Vas a misa todos los días? ¿Te confiesas y comulgas? Oye, no, pues tampoco seas un mochilón. O sea, no inventes. Así no quiere eso. Lo que quiere es que te pongas a trabajar con los dones y que los pongas en práctica. No que te atiborres de cosas. Que a lo mejor es muy bonito, muy deleite, ¿verdad? Muy a todo dar, ¿verdad? Estudiar la palabra de Dios y leerla y estudiar. Ah, qué bonito, ¿no? El Espíritu Santo te ayuda. Así dice, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad.
porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, no sabemos pedir lo que nos conviene, andamos pidiendo estupideces. Quiero carro nuevo, quiero casa nueva, quiero muebles nuevos, quiero aliviarme de mi enfermedad, que ya tengo como 20, 30 años con ella. Oye, pues tienes 80 años,